Volvemos a Noticias 24. Un informe de la OCDE reveló que las pensiones de las personas nacidas después del año 96 podrían bajar casi a la mitad respecto a las que reciben actualmente sus abuelos, quienes nacieron en el año 1940 más o menos. Para hablar del tema nos acompaña la directora del Centro de Investigación en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Mayor, Claudia Sangüesa. Claudia, bienvenida a Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ver, estos números, de acuerdo a estas cifras entregadas por la OCDE, las personas nacidas en el año 40, obviamente con cierta rigurosidad en la cotización, un 58% de tasa de reemplazo. Esto es su jubilación respecto a su último sueldo. Los millennials famosos, nacidos en el año 96, 33% de tasa de reemplazo. ¿Qué dice esto? Bueno, dice hartas cosas bien interesantes, diría yo. Igual, por una parte, hay que pensar que las generaciones no son tan comparables, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, las mismas mujeres no tenían una participación laboral muy activa. Por lo tanto, tenían trabajo formal, y de hecho esto es en el trabajo formal mientras contribuyen. Es un grupo más reducido quizás que lo que ahora pasa. Son dos muestras muy distintas. Son dos muestras distintas. Entonces hay que saber que el mercado laboral se ha ampliado, se ha diversificado. Ahora hay una participación laboral femenina mucho más activa, pero es activa, pero también es esporádica, o sea, no es de la misma sostenibilidad o consistencia que... La famosa laguna. Exactamente. Entonces hay que pensar en eso. Ahora, igual llama la atención, y por otra parte, cuando tú dices jubilación y salario, tampoco pueden no ser comparables tampoco, ¿no? Puede ser que los salarios hayan crecido mucho y las pensiones no tanto, entonces las tasas de reemplazo son más bajas, o al revés también, o sea, o no. Y ahí la edad en que finalmente se jubila, lo digo comparándolo con los otros países de la OCDE. Según entiendo, igual estaban actualizando igual las edades, o sea, estaban diciendo, mira, van a trabajar en promedio mucho más. Hay que esperar, y de hecho el informe dice hay que esperar que estas generaciones que están entrando al mercado laboral van a trabajar hasta como los 66 años. En Chile piensa que ya está pasando eso, o sea, las actuales generaciones, la edad efectiva de jubilación es 67 y 72 años. Sí. 72 años en el caso de los hombres, 67 en el caso de las mujeres. O sea, que eso es bien interesante, porque cuando a veces se plantea... Un poquito más abajo. Pero si 67 creo que es hombres y 62 mujeres. Son 2 años que se sigue trabajando. Depende del estudio, porque me parece haber visto alguno donde la edad en que las mujeres efectivamente están dejando de trabajar es un poco más elevado. Es bastante más. Sí, depende un poco del estudio. Pero el punto al que quiero llegar es que eso es interesante de la perspectiva cuando se plantea que por ley debiese subirse la edad de jubilación. ¿Es tan necesario si en términos prácticos y reales efectivamente se está optando por jubilar más tardíamente? Bueno, en el sistema de capitalización individual, efectivamente, además, no hay una edad legal de jubilación, ¿no? Entonces, realmente esa discusión tiene más sentido en países donde hay sistemas de seguridad social con protocolos de acceso. Y además, en esos sistemas de seguridad social no se puede discriminar por esperanza de vida. Entonces, la mujer que trabajó igual que el hombre, en los mismos años, por los mismos salarios, no porque viva más, va a tener menor pensión, ¿sí? Que no pasa en el caso chileno tampoco. Entonces hay hartas cosas que arreglar si uno quiere efectivamente disminuir las discriminaciones. Si uno quisiera eventualmente aumentar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, por ejemplo, bueno, uno tendría que estar en un sistema realmente distinto, donde tampoco discrimines por esperanza de vida. Entonces, en un sistema de capitalización individual, en realidad esta discusión no tiene mucho sentido. Ahora, hay quienes dicen que igual, aunque no sea obligación jubilar a los 60 años, las mujeres puedan quedarse más trabajando, igual cambiarla como que empuja un poco a las empresas, y al mercado a que las mujeres se jubilen más tardíamente. Que ahí también entramos en otro tema, Claudia, que es el mercado laboral para los adultos mayores. Pero quiero preguntarte un tema puntual, porque si uno compara esta tasa de reemplazo que veíamos de los nacidos el año 40, que es de un 58% versus los millennials, que es un 33%, también estamos hablando
de una generación de nuestros o de los abuelos que está regida bajo el sistema antiguo. Bajo el sistema antiguo prácticamente que era de reparto, un sistema muy particular en nuestro país, muy distinto a lo que existe hoy día. Sí. Entonces volvemos a una vieja discusión que en el fondo ya se ha zanjado un poco de acuerdo a lo que propuso este gobierno, propuso el gobierno anterior, en que el tema del reemplazo está absolutamente sacado de la discusión, que sea un sistema de reparto, perdón. Dos cosas ahí. Primero, el estudio, lo interesante de este estudio es que es para varios países de la OECD. Entonces está Chile son 40 economías de la OECD. Entonces, y en todos está esta idea de que los millennials van a tener pensiones más bajas. Sin embargo, la diferencia para Chile es la más grande, es mucho mayor, ¿sí? Y eso también sí tiene que ver con que en el fondo teníamos sistemas muy distintos. En todos los países va a haber una brecha, ¿cierto? Pero en un país como Chile la brecha es muchísimo mayor. ¿Porque ¿cierto? es solamente individual? ¿Los otros países es más mix de las dos cosas? Porque los otros países no tienen un sistema de capitalización individual como el nuestro ahora, ¿sí? El sistema de capitalización individual en un contexto... o sea, en cualquier país, digamos, tiene efectos de caída de la tasa de reemplazo importantes porque no corrige muchas de las cosas que pasan durante la vida activa, porque todo se lo atribuye, todo el riesgo de esas cosas negativas que pueden pasar, como la maternidad. El mercado laboral. Pero en el fondo saca el mercado laboral, o sea, todo lo enfrenta el individuo solo, en los periodos de desempleo, en los sistemas de seguridad social, el sistema de reparto, lo que se hace es corregir con lo que llaman solidaridad en las generaciones esas cosas. Entonces, muchas veces te consideran como contribuidos los periodos de desempleo, o se consideran los periodos de cuidado de niños enfermos. Ahí empiezan los subsidios cruzados, o lo mismo que yo decía recién, el tema de la esperanza de vida. Eso se arregla también compartiendo riesgo, ¿sí? Compartiendo riesgo, porque en el fondo con los mismos fondos tú tienes que financiar las mismas personas y una le tiene que dar a la otra, digamos. Pero en el fondo tienen más, ustedes cada vez menos activos por más jubilados también. Sí, y por eso bajan las de los millennials, ¿no? En los otros países. No, por eso también se dice que el sistema de reparto en nuestro país sería más inviable a la larga. Eso es algo que está en discusión. O sea, yo creo que el sistema de capitalización individual hoy día en Chile es bien inviable. Como están las cosas, no vamos a poder seguir. De hecho, la propuesta que hoy día en el Congreso aumenta el gasto público significativamente, ¿sí? Porque no podemos seguir con las pensiones que tenemos. Sí, precisamente quería unirlo con lo que han sido los resultados de este estudio. La propuesta tal cual está ahora en el gobierno, en el Congreso y que se está discutiendo, no corrige, no modifica de manera sustancial, a tu juicio, lo que es esto que proyecta el estudio respecto a la tasa de reemplazo. No lo corrige para nada, porque hay dos componentes importantes ahí. Uno es el aumento de la cotización, que va a ser toda capitalización individual, por lo tanto es como más de lo mismo en el fondo. Eso no va a aumentar significativamente las tasas. Aunque sean más años, aunque sea más lo que se va acumulando, por así decirlo. No, eso no afecta, digamos. O sea, va a afectar un impacto, que sea más grande puede tener impacto en 30 años más, pero las tasas de rentabilidad van bajando, o sea... no se espera que eso tenga un impacto realmente en las tasas de reemplazo. Y además, si la tiene, va a tener en 30 años más. Y en la otra parte de la reforma tiene que ver con subsidios públicos en el pilar solidario. Y ahí, entonces, aumentar la pensión básica solidaria, ¿cierto? Aumentar un poco el gasto en el aporte previsional solidario y este subsidio por años cotizados para algunas personas. A las mujeres que tienen que cumplir más de 16 años, por el tema de clase media. Hombres y mujeres, hombres para mayor de... Tienes que tener más de 20 años cotizados. Por cada año adicional después de los 22 y por cada año adicional después de los 16. Ahora, 50% de las mujeres tiene menos de 16 años cotizados. Sí, o sea, el promedio es 15 años de cotización hoy día de las mujeres. Sí, entonces Claudia, ¿qué le falta al proyecto que se tramita en el Congreso, a tu juicio? O sea, yo creo que lo más importante que le falta es lo que le falta al sistema de pensiones chileno, que es crear un sistema de seguridad social
los sistemas de protección social en general tienen un componente de seguridad social que ayuda a justamente a compartir riesgos, que se llama, en inglés se llama. ¿Le falta un mix realmente solidario a tu juicio? Sí. Que comparta, un pilar solidario con algo individual y también algo solidario. Sí, aquí no me gusta tanto hablar de solidaridad, porque pareciera como se confunde con el pilar solidario, que es un poco más bien asistencial, ¿no? Lo que tienen los sistemas de seguridad social es que se enfrentan al riesgo de la vejez de manera colectiva y se garantizan ciertos mínimos. Entonces, por eso es solidario en el sentido de que hay subsidios cruzados, pero en realidad no es solidaridad, sino que es más bien derechos, accesos a derechos garantizados dado ciertas contribuciones igual. Si no es aquí derecho por nada, sino que si contribuiste tantos años, de acuerdo a tu salario, tú tienes derecho a una pensión segura de aquí hasta que te mueras. Ya, o sea, darte certeza respecto a si acumulas tantos años de cotización, sí o sí va a ser esto lo que va a dar. Sí. Y los recursos que hay, que podrían estar disponibles para hacer algo así, existen y es factible, o sea, no es algo así impensable. ¿Dónde están esos recursos? No es el más generoso. ¿Dónde están esos recursos? Si uno ocupara un 5% de cotización o el 4% adicional, nosotros habíamos... en la comisión Bravo que yo estuve ahí, habíamos propuesto un 5% adicional. Si ese 5% se usara para crear un sistema de seguridad social, habrían los recursos disponibles para entregar pensiones garantizadas por años cotizados, no de acuerdo a una tasa de reemplazo, pero de acuerdo a mínimos. Porque la propuesta de la presidenta al final fue, parte de ese 5% iba a esta solidaridad, claro, y parte a la cuenta individual. También era más... Era más que la cuenta individual, era 3,5 prácticamente. Claro, era 3 a individual y 2 a seguridad social, 1 a ahorro colectivo y otro a reparto. Era un avance respecto a lo que hay hoy día y en ese sentido era más que lo que hay hoy día en la propuesta del gobierno, de lo que desde mi perspectiva, se necesita, ¿no? Yo creo que se puede hacer incluso más audaz, o sea, pero eso es lo que falta. Porque si tú le preguntas a la gente en la calle cuánto daría su cotización, las encuestas lo dicen. El 95% dice que todo vaya a mi cuenta. Allí yo estuve viendo otra encuesta que... Yo te juro que me hice harta y de todos los colores. Aquí no es que uno diga de tal sector nomás. Es que hay otra forma de hacer las preguntas. Hay una encuesta del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, que se llama el SOC, la encuesta longitudinal social, que ha preguntado varios años seguidos las mismas cosas, que es si considera justo que las pensiones estén de acuerdo, o sea, las pensiones de aquellos que tienen salarios más altos sean también más altas y aquellos más bajos más bajas. Y 74% no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con que es justo, ¿ya? Y por otra parte, cuando le preguntan si prefiere que sea un sistema donde cada individuo se asegure individualmente o un sistema donde se asegure colectivamente, está bien dividido. O sea, 46% dice individual, 40% dice colectivo y hay otro porcentaje de gente, 14%, que no sabe muy bien. No sabe, no responde. Claro. Entonces tampoco... Yo diría que estamos bien divididos en general. O sea, ahora, si estamos bien divididos, uno tiene dos opciones. Como hacer un sistema mixto. En realidad uno tiene una opción, que es hacer un sistema mixto, donde obligatoriamente tengamos que cotizar una parte a colectivo y una parte individual, como lo tiene Uruguay, por ejemplo. O un sistema mixto, que a mí me gusta menos, ¿sí? Porque segmenta, que es que cada individuo decida cómo jubilarse, si a lo individual o a lo colectivo, digamos. Que también hay en varios países. Entonces, diría yo que para allá deberíamos avanzar. Y dado que ya tenemos un 10% de cotización en el sistema de capitalización individual, lo que hay que hacer ahora es crear algo en seguridad social. Muy bien. Eso según... Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.